Banco Central de la República Dominicana se ha referido a las cifras que arrojó la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que dan cuenta de una disminución significativa de los niveles de pobreza en la República Dominicana. Y esa es una información interesante, importante, porque aunque hay gente por ahí que no ve, pero los números están ahí, ¿verdad? Los números no engañan, la aritmética no engaña, ahí no hay tutía. Y no estamos hablando siquiera de matemática complicada, no, estamos hablando de aritmética. Porque eso que hablábamos ahora con este gerente regional de Banca Solidaria, es lo que está dando cuenta de cómo se está combatiendo la pobreza en la República Dominicana. Y de que ese combate a la pobreza no es un combate clientelar o clientelista, sino que es un combate con armas muy eficaces, sumamente eficaces, y nada clientelares, o nada, podríamos decir, patriarcales, o qué sé yo, como se quiera llamar a eso, ¿verdad? No hay tal. Lo que hay es una promoción de la gente en este sentido. Cuando usted habla de que en una región de La Puya, por ejemplo, donde él está aquí en Arroyo Hondo, ¿no?, hasta Monteplata, o sea, ahí se maneja más de 1.500, hasta 1.500 préstamos diarios. Usted está hablando de un movimiento de dinero en una región muy pobre del país, en donde la gente está pensando en salir de la pobreza por sí misma, por su propia iniciativa, pero además en donde a la gente se le ha puesto en la mano un recurso, un instrumento que no había antes, porque aquí en la República Dominicana no existía banca solidaria. Existían algunos emprendimientos, y hay que ser justos en esto, de algunas ONG internacionales que nosotros conocemos incluso, porque no son nuevas, y que hicieron algo de microcrédito así, de esta naturaleza. Podríamos mencionar a Visión Mundial y podríamos mencionar a otras instituciones que son ONG, pero nunca había habido en la República Dominicana una iniciativa de esta naturaleza. No la había en la República Dominicana que manejara o que pusiera a disposición de la gente cantidades ingentes de dinero en un financiamiento como el que ofrece Banca Solidaria. Eso es combatir la pobreza. Y es combatir la pobreza no a partir de esos programas de yo te doy el bono esto, te doy el bono aquello, te doy que mucha gente critica, que no tiene razón para hacerlo tampoco, porque son diferentes programas, diferentes iniciativas. En su momento pues había que llevar a cabo aquella tendrá que ir mermando, tendrá que ir reduciéndose en la medida en que va aumentando aquella, aunque siempre habrá una población que va a necesitar de programas como eso. Lo demuestran los Estados Unidos, que es, bueno, uno de los países más desarrollados del mundo, y que sin embargo hay una población que necesita el bono para la alimentación, para esto y para lo otro. Hay una población que ellos la mantienen con los llamados cupones. Ni Estados Unidos se ha podido quitar esa cuestión, que no es un problema tampoco, es un programa del Estado dirigido a una población con unas determinadas condiciones, con unas determinadas características. En el caso de Banca Solidaria estamos hablando de financiamiento, estamos hablando de que el Estado Dominicano, el gobierno del presidente Danilo Medina, porque él fue el que inauguró Banca Solidaria, él fue el que ideó Banca Solidaria, el que hablaba del Banco de los Pobres en su campaña electoral, fue él el que habló de eso, y el que creyó y siempre dijo, los pobres pagan, los pobres son buena paga. Y entonces creó la institución. La institución es Banca Solidaria, que comenzó, dicho sea de paso, con un capital que era alrededor de los 500 millones de pesos. Con eso comenzó. Hoy está manejando más de 1.500 millones de pesos. Y en términos generales estamos hablando de un capital que ya ronda los 6.000 millones de pesos, porque se ha ido
ha ido prestando, ha ido recuperando, vuelvo y presto, vuelvo y recupero, y en materia, en el orden de los 3 años y unos meses, que es lo que tiene funcionando Banca Solidaria, pues Banca Solidaria ha reproducido hasta el punto de estar manejando hoy 6.000 millones de pesos, una cartera de 6.000 millones de pesos. El Estado ya prácticamente no le presta a Banca Solidaria, sino que Banca Solidaria se maneja con sus propios fondos. Esa es la realidad. Ha demostrado que los pobres pagan. Se ha comprobado lo que decía el presidente, que los pobres pagan. Pero además de eso, ha creado más de 40.000 puestos de trabajo, o los ha fortalecido, los que estaban creados. E incluso se ha propuesto y lo ha conseguido formalizar a una buena parte de sus clientes, de esos que eran clientes de micronegocios, de pequeños negocios, sobre todo micro y pequeños negocios. Hoy son microempresarios, pequeños empresarios o medianos empresarios formalizados, con acceso a la banca formal, con un historial de crédito que les permite acceder ahora a la banca formal, es decir, están bancarizados. Eso es importante, lo que ha ocurrido aquí, lo que hemos visto que ha ocurrido en esos 3 años de Banca Solidaria, y eso tiene un impacto en la pobreza. Eso que está midiendo la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, y eso que están midiendo el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y ese involucramiento de esas instituciones internacionales en esos programas demuestran que no estamos hablando de paternalismo, que no estamos hablando de clientelismo, que estamos hablando de promoción social y que estamos hablando de un pueblo que está creciendo, indudablemente, en todos los órdenes, porque además, como explicaba este gerente de Banca Solidaria que estaba aquí, Banca Solidaria, Héctor Javier Delgado, Banca Solidaria no es solamente una institución de prestar dinero, es también una institución que le da seguimiento, acompañamiento, más que seguimiento, da acompañamiento a la gente, la acompaña hasta que llega a un punto en el que ya, ahora sí, usted puede volar con su propia alas. Pero ese es un trabajo del Estado, ese es un trabajo del gobierno que convierte a una persona de microempresario en pequeño empresario o en mediano empresario. Esa es una contribución importante que hace una institución estatal como Banca Solidaria a la sociedad. Y que nadie diga, sí, eso es porque es el Estado que ha invertido. Bueno, pero para eso está el Estado, es para invertir en eso, para invertir en la promoción de la gente, es para invertir en el crecimiento de la gente. Pero lo más interesante de esto es que el dinero de Banca Solidaria está ahí, el Estado lo tiene ahí. No es un dinero que se ha difuminado, que ha desaparecido, no, es un dinero que está ahí, porque además ha funcionado con una eficiencia superior al 99%, es decir, sin mora, óigase bien, eso no es cualquier cosa, eso habla muy bien de los pobres, eso habla muy bien de los micros, de los pequeños y de los medianos emprendedores dominicanos, y sobre todo habla de algo impresionante, fundamental, determinante, que es el acceso de la gente pobre, el acceso al financiamiento, al crédito. Es decir, estamos hablando, por lo tanto, de la materialización de un derecho de la gente, un derecho humano, porque hasta ahora se había visto al crédito como un negocio. No, eso es un negocio de los prestamistas, y se había dejado a la gente en manos de la usura. La gente, los pobres, los pequeños, los micros, los pequeños y hasta los medianos emprendedores, se los había abandonado, el Estado los había abandonado, los había dejado en manos de la usura, en manos de la gente y de los empresarios que viven de ese crédito usurero. Había que hacer un trabajo que recuperara a la gente, a los pequeños, a los micros, a los medianos emprendedores de esa, que los recuperara, los rescatara de ese negocio en que estaban
Imagínese usted, estaban presos, porque como dice un emprendedor o una emprendedora de esos que aparecen en los videos, dice, imagínese usted, al módico 20, ¿cómo vamos a crecer? Eso lo dicen los del calzado Bazán, por cierto, lo dicen ellos. Dice, imagínese, ¿cómo vamos a crecer? Estamos trabajando para pagar el 20, el módico 20 aquel, estamos trabajando para eso, como lo dice uno de los anuncios, por cierto, de la campaña de educación financiera del Banco Central, que explica lo que significa el 20% y lo que significa el 10% mensual. El 10% mensual es el 120% al año, no hay quien crezca, no hay negocio que pueda crecer con eso. Sí, este es el video de los hermanos Bazán, ellos lo explican ahí. Veníamos aquí, hacíamos una docena de correas o 2 docenas de correas y entonces, bueno, íbamos a venderla por ahí porque no podíamos crecer al módico 20. No hay manera de que un negocio, de que un pequeño empresario pueda crecer. El presidente Danilo Medina y Banca Solidaria vinieron a eso, a rescatar a la gente de ese crédito usurero que no deja crecer a la gente porque se queda con el beneficio del negocio, se queda ahí en la usura. Estamos hablando, por lo tanto, de promoción social, de respeto a los derechos humanos y de concreción, materialización de un derecho al que la gente no tenía acceso, sino a partir de ahora, de Banca Solidaria. Guillermo. Sí, eso es un hecho. Eso marca un antes y un después. El ver el crédito como un derecho humano y el crédito asociado, por lo tanto, a los demás derechos humanos. Exacto. ¿Cómo se hace efectiva la posibilidad de oportunidades para todo el mundo? Lo que son escasas son, y han sido siempre, son esas oportunidades. Ver, por lo tanto, el crédito en esa perspectiva, que no es solo el crédito individual, porque esto debe decirse, Ramón. No se trata solo del emprendedor visto individualmente. Ese emprendedor tiene una familia, tiene una mujer, tiene hijos. El microempresario tiene vecinos a los que le sirve de referencia. Y en general el microempresario como unidad económica es familiar. De hecho, parte de la rentabilidad de la microempresa no está asociada al cálculo estricto, digamos, de los costos, porque generalmente no se toman en cuenta los costos del valor del aporte en trabajo de los distintos componentes de la unidad familiar y de la empresa. Que intervienen en la empresa. Y que no cobran. Pero el valor está en que la microempresa, ciertamente, como unidad económica familiar, primero cohesiona a la familia, en la misma medida en que le garantiza la sobrevivencia, la subsistencia cotidiana, acceso al alimento, acceso a las escuelas, al transporte, etcétera, porque hay un nivel mínimo de ingresos que le permite a esta familia, como núcleo familiar, hasta progresar. Y el valor del crédito visto entonces como política social, de inclusión, de oferta de oportunidades para todos, es fundamental. El crédito es una puerta. Y este crédito solidario, que ciertamente muy bien dijiste, quien por primera vez lo ve en esta dimensión en el país, en tanto político, lo fue el presidente Danilo Medina. Tuvimos nosotros la oportunidad, Ramón, y hay que decirlo, desde finales del siglo pasado, de acompañarle en predicar la necesidad y la posibilidad del crédito solidario. Y de ahí nuestros empeños, entonces, en Red Vida Cotidiana, como un proyecto también de microcrédito. De ahí también las experiencias de instituciones, como bien decías, ONG tipo MUDE, o el Banco de la Mujer, que aunque enfocadas al tema específico de la mujer,
pues hicieron importantes aportes en esto de que el crédito se viera como una herramienta de desarrollo social. Yo creo por demás que esta política de banca solidaria también tiene un sesgo de género, que ha estado orientado no solo a grupos de productores, de pequeños y medianos productores, sino a asociaciones y a cooperativas. Y este es el otro componente de la asociatividad como un valor agregado a la política de crédito solidario. Júntense, que yo les facilito el capital semilla que ustedes necesitan, les doy el acompañamiento, les doy la asesoría técnica, e incluso gestiono nichos de mercado o identifico nichos de mercado fuera del país para que ustedes piensen también en la posibilidad de la exportación y no solo del limitado mercado interno. Mira, ¿qué resulta? Que quienes no tienen una visión integral sobre el desarrollo social ven las cosas aisladas, encapsuladas y no en su relación con todos los demás componentes de un proceso, que es el proceso de desarrollo social, que tú no determinas, bueno, la gente deja de ser pobre porque se dice que deja de ser pobre. No, salir de la pobreza es un proceso. Involucra componentes tales como el capital o el crédito, como el de la educación, la capacitación, la formación y el desarrollo de los grupos cooperativos, de los grupos asociativos. Visto entonces esta política pública de acceso al crédito solidario en esa perspectiva integral, hay quienes desdeñan las estadísticas porque les resulta de alguna manera insignificante. Sin embargo, yo quiero destacar una información que vi ayer que daba cuenta de que el sector privado norteamericano había aportado en lo que nuevo, en estos primeros 3 meses, 200,000 nuevos empleos. El sector privado en los Estados Unidos. Pero nosotros estamos hablando de 200,000 empleos en un trimestre aportados por el sector privado, que se supone más desarrollado de la bolita del mundo, y en relación a una población de 400 millones de habitantes. Entonces, cuando usted agarra esta estadística aparentemente chiquita, de que se han creado 40,000 empleos vía esta política de acceso incluyente al crédito. Más de 40,000, 43. 43,000. Yo quiero que ustedes imaginen y la hagan en relación a los 10 millones de habitantes que tenemos, claro, que somos. Para que se entienda, porque es que también la cultura de la pobreza ha creado una cultura del despilfarro, de que nada vale nada, de que las pequeñas estadísticas son inservibles porque no reflejan el desarrollo del todo. No, espérese. Usted crea 400,000 empleos, 100,000 por año, a propósito de políticas de estimulación desde el gobierno o desde el Estado, en un país como este, es si se quiere hasta una meta peligrosa en el sentido de que puede o no alcanzarse. Fíjate que en el caso del presidente de la República, que ha creado ya 400,000 empleos o más, o terminará en esa cifra al final de este periodo, cuando hace una proyección al futuro, de lo que habla es de 400,000 empleos. Porque es que no es fácil usted generar y desarrollar capitales. No basta solo con el crédito, no basta solo con que la familia entera se involucre, no basta solo hasta con el azar, la suerte. Los esfuerzos, quienes pueden, digamos, crear miles de empleos son las grandes corporaciones, es el sector industrial si se quiere, pero resulta ser
que la tendencia es a que cada vez menos ese sector genera empleo. ¿Por qué? Por el propio desarrollo tecnológico. Entonces, la estrategia de hacer que la gente no es que ande buscando un empleo, sino que y siga siendo pobre, porque además estamos en un país en donde los salarios son de pobreza, y esto lo ha dicho el propio presidente de la República, generar 40.000, 43.000 empleos de emprendedores que apuntalan el núcleo familiar, que apuntalan los grupos asociativos que son el germen mismo de los grandes capitales, ya no por acciones, sino a través del esquema del cooperativismo. Aquí hay pequeñas cooperativas, si se quiere, de crédito, que mueven miles de millones de pesos, miles de millones de pesos. Hace 30 años, cuando comenzaron, no eran más que pequeñas cooperativas de crédito. ¿Para qué? Para prestarle a sus miembros y desarrollar que esos capitales semillas que se obtenían a través del ahorro mismo del emprendedor y a través del financiamiento de la cooperativa en la que él ahorraba. Entonces, la generación de esta mínima cantidad de empleo a través de esta política tiene un inmenso valor, tanto en relación a nuestra población en general, como en relación a lo que se va tejiendo y a lo que se va sembrando de cara al futuro. El crédito es un derecho humano. Usted no puede aprobar, como lo hicimos como sociedad, una estrategia nacional de desarrollo. Usted no puede aprobar una constitución modernísima que contempla estos derechos de última generación y no tener políticas, programas, planes sociales y planes de crédito para hacer que esto deje de ser pura letra muerta, puesta en una constitución o puesta en un programa de gobierno que usted no cumple. Esto es una política social que tiene que garantizarse de cara al futuro, y es una política social que debemos defender como lo que es, como derecho a las oportunidades. Pienso, Ramón, que hay unos vientos. Dice el Banco Central que 950.000 personas, dominicanos y dominicanas, pobres, salieron de la pobreza en estos 4 años. Lo testimonia ahí el Banco Central, da sus cifras. Usted búsquelo, porque la página del Banco Central está a disposición de todo el mundo, ¿verdad? Vámonos a los ecos de Ecomundo. Ecomundo con Lucas Vicens, no se vaya de ahí. Continuemos por aquí.